Y bueno, como vimos en la clase anterior, la célula, ¿cierto? Que tiene que desarrollar un núcleo, tiene que tener información genética, sus propios organelos, ¿cierto? En su fase de crecimiento y desarrollo, también tiene que reproducirse, en algún momento tiene que dividirse, ¿cierto? O empezó a crecer de otra célula madre, ¿ya? Las células se van dividiendo. Cuando se dividen, tienen que dividir también el material genético. Y ese material genético lo tienen que mantener, ¿cierto?, en partes iguales entre sus descendientes. Y para lograr eso, hay todo un ciclo que se denomina el ciclo celular, ¿ya? Entonces, esta célula crece y se divide, ¿cierto? Eso es el ciclo celular, ¿ya? Entonces, cuando una nueva célula, que viene de una célula madre, que acaba de dividirse, eh, comienza a crecer y a desarrollarse y hasta que ésta se divida también y a su vez dé origen a dos células hijas, ¿ya? Ese es el ciclo, ¿ya? Desde que nació hasta que formó dos células hijas. Eh, Esta es la base tanto para el crecimiento y la reproducción de los organismos y también de los tejidos, y además es una forma de asegurar que el proceso se realice de forma eficiente y manteniendo la información genética, ¿cierto? De un parental a otro. Entonces se van a reconocer cuatro fases en el ciclo celular, ¿cierto? La tres fases que pertenecen a lo que se denomina interfase y una fase que se denomina mitosis o directamente división celular, ¿ya? Si ustedes pueden ver y seguir el cursor, ¿cierto? Tenemos una primera fase que es cuando nace, ¿cierto? La fase G0 que se dice, que en realidad no es una fase permanente, sino que directamente es cuando viene de una célula que se acaba de dividir, ¿ya? Ahí nació la célula. Entonces esta célula lo primero que hace es crecer. Esta célula va a crecer, van a crecer, van a necesitar sintetizar las proteínas, los aminoácidos que requiere para desarrollarse, para hacer sus transformaciones bioquímicas internas. Y además, eh, y una vez que ya crece, va a pasar a una segunda fase de interfase. La fase G1 es interfase. Van a pasar a una segunda fase de su interfase, que es la fase S, que se llama. Y en esa fase, la célula lo que hace es replicar el ADN dentro del núcleo. Pueden notar que en el dibujo, en la fase G1, mientras crecía, el núcleo todavía no tenía el doble de su información genética, mientras que en la fase S ya tiene el doble de la información genética porque hizo una replicación de su ADN. Luego viene una fase G2, que es cuando se comienza a preparar la célula para su división, ¿cierto? Genera las proteínas necesarias, ¿cierto? Para la división celular, los centriolos que van a ser muy necesarios para poder dividir el núcleo, ¿cierto? Vamos a ver más adelante cuando actúan los centriolos. Y una vez que termina la fase G2, la célula inicia mitosis, ¿ya? La mitosis a su vez está dividida en cuatro fases. Entonces vamos a definir el ciclo celular
como dos grandes fases, ¿ya? Por un lado, la interfase, que es el espacio que hay entre división celular, o sea, desde que una célula nace hasta que se divide, todo eso se va a llamar interfase, y la mitosis, que es la división celular en sí misma, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad son dos fases que se dividen en distintas subfases cada una, ¿cierto? Entonces, vamos a la primera, el ciclo celular, que es lo que ocurre entre la mitosis y la interfase, ¿ya? Eso nada más. Ahora, la interfase está dividida en tres subfases, ¿cierto? Que sería la G1, que es cuando la célula crece, la S, que es cuando la célula eh, duplica su material genético, y la fase G2, que es cuando la célula se prepara para la división celular. ¿Ya? Eso es la interfase. Y luego está la mitosis. Y la mitosis tiene también cuatro fases. ¿Ya? La mitosis es la reproducción de una célula, ¿cierto? En esta célula, en esta división, eh, la información genética tiene que estar repartida de igual forma. Entonces, la información genética, ¿cierto? Las cadenas de ADN se ordenan en lo que se llama cromosoma. Vamos a ver qué es un cromosoma. Y como resultado se constituyen dos células hijas con el mismo número de cromosomas y la misma información genética que la célula madre, ¿cierto? Entonces la mitosis completa va a generar dos células genéticamente idénticas, ¿ya? Y es el fundamento del crecimiento, de la reparación de tejidos y de la reproducción asexual, ¿ya? La reproducción asexual, que es la que mantiene la misma información genética, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la reproducción sexual se genera de otra forma, ¿cierto? Con otro tipo de células. Y esas son las células que se producen en la meiosis, que es lo que vamos a ver más rato, ¿cierto? Esas son sus principales diferencias, ¿cierto? Cuando uno requiere una célula que tenga la misma cantidad de información genética que la célula madre, se requiere recurrir a la mitosis. Pero si uno quiere una célula que tenga la mitad de la información genética que la célula madre, para poder esta célula unirse a otra que también tenga una mitad y poder producir un organismo con dos informaciones genéticas de dos distintos parentales, eso es reproducción sexual, ¿ya? Y ese es otro proceso. Ahora vamos a ver el de reproducción asexual, que es el de la mitosis, o sea, el que mantiene el mismo, la misma cantidad, la misma información genética. Bueno, a ver, les voy a mostrar un video del enrollamiento de un ADN de doble hélice hacia, hacia un cromosoma, ¿cierto? ¿Y por qué después hablamos de cromosoma? Y esa es la forma de ordenar las cosas, ¿cierto? La célula necesita ordenar la información genética de tal forma de meter un montón de moléculas dentro de un solo paquete súper enrollado. Y eso se llama cromosoma.
completa. Bueno, ahí están, eso que acaban de ver en el video, se divide en 4 fases, ¿ya? La profase, la metafase, la anafase y la telofase, que se llama, ¿cierto? La última, ¿ya? Y lo que ocurre es, en la profase se enrolla toda la información genética en forma de cromosomas, ¿cierto? Y la envoltura nuclear se disipa. Entonces la célula que era eucarionte, ¿se acuerdan? La que tiene un núcleo celular, ese núcleo como que se derrite, ¿cierto? Se deshace, se degrada en el citoplasma y queda libre el material genético, pero ordenado en forma de cromosomas, ¿ya? Luego en la metafase, estos cromosomas se alinean en el centro, en el ecuador. Mientras tanto, ¿cómo se llama? Hay unas cositas que se llaman áster, se van poniendo en los polos opuestos para poder, mediante eh, unos filamentos que tienen que ver con los citoesqueletos, ¿cierto? Estos microtúbulos que habíamos visto, para poder agarrar estos mitades de cromosoma que se llaman cromátidas hacia cada uno de los polos, ¿cierto? Para formar después 2 células distintas. Bueno, el ordenamiento de los áster y de los microtúbulos, además de los cromosomas en la fase ecuatorial, es lo que diferencia o lo que caracteriza a la metafase, ¿cierto? Cuando los cromosomas terminan alineados. Luego, estos cromosomas se dividen en cromátidas hermanas, y en estas cromátidas hermanas, una mitad se va a una célula y la otra mitad se va a la otra célula. Y luego ocurre ¿Esto es de la directamente. metafase o ya es la anafase ya, en las cromátides hermanas separadas? Sí, Anafase. espérenme un segundito que tengo un show de ladrazos. Se escucha. Y ahí calmé un poco los firulais. Oye, el otro día, así, nota aparte, leía que firulais viene de frío flies, que es libre de pulgas, ¿cierto? Y en algún momento en México, eh, algunas personas empezaron a traer unos perros que venían como certificados libres de pulgas, ¿cierto? Entonces eran las Fríos Lice. Y de a poco se fue españolizando la palabra hasta que terminó en Firulais. Una locura, ¿cierto? Estas cosas que uno aprende en redes sociales. Bueno, ahí estaban los Fríos Lice. Ya, a ver. Entonces dijimos, profase, enrollamiento de la información genética en forma de cromosomas y desaparición de la membrana nuclear, ¿cierto? Después dijimos metafase, ordenamiento de los cromosomas en el plano ecuatorial, ¿cierto? En el centro. Y después dijimos anafase, cuando las mitades de los cromosomas pasan hacia cada uno de los polos para formar 2 células. Y la telofase, que sería la cuarta, es cuando directamente se separa el citoplasma, ¿cierto? Ya se forma nuevamente la membrana nuclear dentro de las células y ya tienes 2 células nuevas que van a empezar de nuevo su interfase, ¿cierto?
En la interfase que ocurría teníamos la fase G1, que es de crecimiento celular, después viene la fase S, que es de replicamiento del ADN, y luego la fase G2, que es la preparación para la mitosis. Y la mitosis a su vez tenía sus cuatro fases que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y ahora vamos de nuevo paso a paso, ¿cierto? Tenemos la interfase, cuando la célula está entre división celular, ¿cierto? Desde que era una célula que acaba de nacer hasta que es una célula que se divide, eso es la interfase. Pasamos a la profase, que tiene que ver, ¿cierto?, con el superenrollamiento del material genético en forma de moléculas de ADN a forma de cromosomas y de una membrana nuclear que comienza a desaparecer, ¿ya? En la metafase, acá hay una como prometafase, metafase, ¿no? Son cosas que quedan intermedias nomás, ¿cierto? No se compliquen. En la metafase lo que ocurre es que ya no queda membrana nuclear, ¿cierto? Y los cromosomas están alineados en el centro y los áster, que se llaman estos, comienzan a ubicarse en los planos opuestos para luego separar opuestamente cada uno de esos cromosomas, ¿cierto? Porque cada cromosoma se divide en dos cromátidas, ¿cierto? En dos cromátidas que son idénticas, ¿cierto? Son hermanas. Entonces estas cromátidas hermanas, que era el doble de la información genética, porque recuerden que aquí la información genética está replicada, entonces ahora las dos copias forman dos células hijas con la misma información genética que tenía la célula madre en su inicio. Aquí tenemos bien diferenciadas con células, ¿cierto? Bien con la información genética bien teñida. Entonces tenemos una célula en interfase, una célula que está normal viviendo, y cuando se inicia su ciclo celular, se nota como ya el material genético de su núcleo está empaquetado, ¿cierto? Y directamente la envoltura nuclear prácticamente ya ni existe, ¿cierto? O sea, aquí tenemos, recuerden que esto no son, la profase no es un momento congelado, ¿cierto? Sino que todo esto es dinámico. Esto es inicio de la profase y fin de la profase, ¿cierto? La profase es ese momento, periodo que la célula se demoró en enrollarse y eliminar su núcleo celular. No es que esto haya pasado de esto a esto en un segundo, ¿cierto? Tienen que entender que en la biología son los procesos dinámicos y continuos. Sin embargo, es necesario para el estudio poder diferenciar ciertos momentos dentro de ese ciclo dinámico. Tengo una mano levantada, no me había fijado. Bueno, ahí ya bajaron la mano justo. Bueno, ahí la levantó Eh, de nuevo. Hable nomás. profe, Sí, que me quedó una duda, ¿empieza en la interfase o en la profase? Porque en la imagen anterior empezó usted con la profase y después seguía con la metafase, anafase y terminaba en la interfase. claro, es que por eso, mire, ¿Con cuál comienza? depende de los conceptos que estemos manejando. Recuerden que aquí hay tres niveles, ¿cierto? Cuando dijimos ciclo celular, es un solo nivel más grande, ¿ya? Dijimos que el ciclo celular se dividía en dos fases. Esto se llama mitosis e interfase, ¿ya? La mitosis tiene cuatro subfases, por así decirlo, ¿cierto? Y la interfase también tiene sus tres subfases. Por eso, cuando usted me dice, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza qué? ¿El ciclo celular o cuando empieza la mitosis? Porque si es cuando empieza el ciclo celular empieza con la interfase. Pero si me dice cuándo empieza
mitosis, la mitosis empieza en la profase. Ahora usted me dice ya, ¿cómo empieza la interfase? La interfase inicia en la fase G1, ¿cierto? Y termina en la fase G2. ¿Cuándo termina la mitosis? Termina en la telofase. ¿Cuándo termina el ciclo celular? Termina en la mitosis. ¿Ya? ¿Se entiende? Queda más claro, ¿no? Sí, profe. Profe- Sí, profe. Profesor, Dígame. lo que pasa es que yo tomé nota aquí, sí, y el ciclo celular dijo que se dividía en dos partes, la interfase y la mitosis. Cuatro Es- fases, que eran cuatro fases, perdón, que eran tres fases que correspondían a la interfase y una fase a la mitosis. y 4 a la mitosis, sí. Y la fase G0 que estaba mencionada No, quedó no, fuera. eso era como para mostrar el nacimiento de la célula nomás, ya, Ya. pero estaba en ese gráfico nomás, ya no lo consideren porque en otro tipo de textos, en otros prácticamente no aparece, ¿cierto? Eh, es como para diferenciar eso, ¿cierto? No, la célula de algún lado viene, ¿cierto? Y eso es lo que aquí mostraba como G0, pero es en realidad el nacimiento de una célula. ¿Y cuándo nace una célula? Cuando muere otra. ¿Por qué? Porque ¿cuándo va a morir otra célula? Cuando se dividió en dos células hijas. Ese es el tema. Bueno, en la célula meristemática, ¿cierto? Son células que están creciendo, o sea, tejidos que están en crecimiento. Ahora una célula madura va a morir, pero va a morir también por otras causas, ¿cierto? No necesariamente porque se estuvo dividiendo, ¿cierto? En algún momento esa célula deja de dividirse, ¿ya? Y es cuando esta célula está diferenciada. Pero las células no diferenciadas son células que se van a dividir constantemente. Y esas son las que estamos estudiando ahora, porque en general las células que están en mitosis son las células de tejidos que están en crecimiento, ¿cierto? De tejidos que están en formación, ¿ya? No para tejidos que ya están formados. Ahí las células mueren por otras razones. Pero aquí al nacimiento de la célula se le denomina, o sea, se mostraba como G0, ¿ya? Pero no es que en otros textos o en otros tipos de estudios de ciclo celular vayan a encontrar bien definido el G0, ¿cierto? Pero sí van a encontrar en todos lados el G1, la fase S y la fase G2, ¿ya? Que se diferenciaban, como les decía, en que la G1 es el crecimiento de la célula, la fase S es la replicación de su ADN, y en la fase G2 es cuando se empieza a preparar bioquímicamente para entrar en división celular, ¿cierto? Ya, y la división entonces era la mitosis y es esto que estamos viendo ahora, que podemos diferenciar en cuatro fases, que serían la profase, como la primera fase de la mitosis, después la metafase, decíamos que en la profase la información genética se enrolla en cromosomas y se pierde la envoltura nuclear. En la metafase, los cromosomas se comienzan a ubicar en el plano ecuatorial, ¿cierto? En la anafase, los, las cromátidas, ¿cierto? O las mitades de los cromosomas comienzan a moverse a sus polos opuestos. Y en la telofase ya directamente se diferencian las células, ¿cierto? Se vuelve a armar, hay citocinesis que se llama cuando se rompe también toda la membrana, el contenido celular interior, ¿cierto? El citoplasma es el que se divide y se vuelve a formar la membrana plasmática y se forma también la membrana nuclear, ¿ya? Y ahí ya tenemos dos células hijas que, Profe, que están ¿qué pasa con la interfase y la prometafase? Porque, bueno, aquí anoté y son 6, pero usted considera 4. Las no, otras dos esa corresponden. prometafase aparece ahí nomás, en esas
en estas fichas nada más, no es como fase intermedias, que siempre, como le digo, esto son cosas continuas, ¿cierto? Siempre se puede considerar una fase intermedia entre la pro y la metafase y se va a llamar prometafase, o puede ser que alguien considere una meta-anafase, que es lo que hay entre la metafase y la anafase, pero no es que sean 6 pasos, son 4 nada más. Se tienen que aprender esas 4 nada más: profase, metafase, anafase y telofase. Pueden ver que Muchas aquí gracias. hay 4 imágenes para la telofase, pero en realidad es una sola, ¿cierto? Pero tenemos que entender que esto es algo dinámico, ¿cierto? Que no, tampoco está muy bien definido desde cuándo es pro y desde cuándo es metafase, ¿cierto? O sea, por eso decíamos que estaban caracterizados por esos aspectos, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender bien. En la profase ocurre, como decíamos, enrollamiento de los cromosomas y eliminación de la membrana nuclear. ¿Qué era la metafase? Cuando se acomodan los cromosomas en el centro ecuatorial. ¿Qué era la anafase? Cuando estos cromosomas comienzan a moverse a los polos. ¿Qué era la telofase? Cuando ya se forman directamente 2 células hijas. ¿Cierto? Eso es lo que nos tiene que quedar. ¿Ya? Acá tenemos la interfase, que es la primera parte, ¿cierto?, del ciclo celular, que viene desde el nacimiento, que tiene 3 fases, ¿cierto? No, la G1, la S y la G2, nada más, ¿cierto? Ahí está bien el ciclo celular, ¿cierto? Interfase y mitosis, ¿cierto? Las 3 de la interfase y las 4 de la mitosis, ¿ya? Que son profase, metafase, telofase, o sea, anafase y telofase, aquí no están ordenadas, ¿ya? Termina en la telofase y la anafase debería estar ahí. La profase, decíamos que es cuando ocurre enrollamiento de la información genética en forma de cromosoma. También los centriolos o áster comienzan a migrar, a moverse, ¿cierto?, hacia los polos. Se dice que es la fase larga. Ahí está. Los cromosomas se empiezan a condensar, la membrana nuclear comienza a desaparecer y se empiezan a mover los centriolos o áster, ¿cierto? Ahí tenemos otra imagen de lo mismo. Y una célula real en profase, ¿cierto? Respecto a 2 células reales que están en interfase, ¿ya? Es probable que esta esté en fase G1 y esta esté probablemente en fase S o fase G2, ¿cierto? Se nota que hay otra densidad en su información genética. Pero la profase se puede definir fácilmente aquí porque se nota que ya no hay membrana nuclear y que toda su información genética está en forma de cromosomas. Después viene la metafase, ¿cierto? Que es cuando los cromosomas se ubican en el centro, los centriolos comienzan a formar fibras, ¿cierto? O lo que le llaman el uso acromático, que está formado por lo mismo que el citoesqueleto, que son fibrillas, microfibrillas. Esto con el fin, ¿cierto?, de cargar. Tengo un... Acá está. Voy a silenciar. Ahí sí, porque tenía un retorno. Ya. El fin, ¿cierto?, de los centriolos que liberan fibras de uso acromático es luego poder acarrear cada mitad de la información genética hacia el polo que le corresponde, ¿ya?
Entonces en la metafase lo que ocurre es ubicar los cromosomas en el centro, mientras también se acomoda las fibras del uso acromático. Estas son todos lo que se llama cromosomas homólogos, ¿cierto? Que son en realidad dos cromátidas que son gemelas, ¿cierto? Son idénticas, tienen exactamente el mismo material genético. Ahí tenemos una célula en metafase, mientras todas sus otras células de alrededor están en interfase. Esto es tejido meristemático, ¿cierto? Tejido que está en crecimiento. Los cromosomas se encuentran entonces alineados en el plano ecuatorial de la célula. Luego está la anafase, que es cuando se dividen las cromátidas y comienzan a moverse a través del uso acromático hacia polos opuestos. Ahí tenemos una célula real en anafase, mientras que al lado hay una célula que está en profase y otra célula que están en interfase. Miren cómo se nota clarito el estado de la anafase. Y la telofase es la parte final, que es cuando se tiene que volver a formar el núcleo, o sea, la membrana nuclear, se vuelven a agrupar, ¿cierto?, la información genética dentro del núcleo, se divide también el citoplasma, también se dividen adentro los distintos orgánulos, ¿cierto? También aquí nosotros estamos hablando solo de información genética, que es la parte que a la célula le importa en realidad. Pero sin embargo, en la realidad también en estas células se están dividiendo y distribuyendo los distintos orgánulos que ocurren dentro de las células, ¿cierto? Pero como la principal relevancia de la mitosis es mantener idéntica la información genética, es que se centra su estudio en cómo se distribuye bien la información genética. Y ahí tenemos una célula real en telofase, ¿ya? Mientras que al lado hay una célula en interfase. Les vamos a ver un video en inglés que les muestra todo esto. Mitosis begins as the long threads of DNA in the nucleus start to coil. Se enrolla. Having already replicated, these threads emerge as the double strands we know as chromosomes. Meanwhile, protein fibers grow from the migrating centrioles, forming a latticework of spindles. Empiezan a eliminar For reasons scientists don't fully understand, the nuclear membrane suddenly disintegrates. Eso era profase. Luego, With amazing accuracy, a spindle from each centriole attaches itself to each of the chromosomes. Assisted by the protein fibers, the chromosomes move center stage. In a microscopic tug of war, the spindles pull each chromatid toward opposite poles. Other spindles push against each other in a ratcheting action that stretches the cell. The chromosomes then unwind and the nuclear membranes reform. With mitosis complete,
the nuclei and cytoplasm separate, creating two new cells in this ongoing cycle that sustains all life. Tenemos una célula hija. ¿Ya? Entonces, eso sería. Me les voy a mostrar de nuevo el video que vimos recién para que se capte bien. Aquí está. Bueno, eso es mitosis. ¿A todos les queda claro? ¿No hay alguna duda con mitosis? Si decimos entonces ciclo celular, se divide en dos, ¿cierto? Mitosis e interfase. Luego decimos que la interfase se divide en tres, ¿cierto? Fase G2, fase S y fase G1, fase S y fase G2. Y luego decimos que la mitosis se separa en cuatro fases, que sería la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿cierto? Y podemos entonces dar características de cada una de esas fases que estuvimos observando, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales características? Fase G1, la célula crece, ¿cierto? Fase S, la información genética se replica. Fase G2, la célula se prepara para dividirse, ¿ya? Si hablamos de profase, decimos enrollamiento de la información genética en forma de cromosomas. Decíamos también que había movimientos, ¿cierto?, de los centriolos hacia los distintos polos y había desnaturalización, desestructuración de la membrana nuclear, ¿cierto? Esos tres aspectos entonces son característicos de la profase. Si hablamos de la metafase, hablamos de que los cromosomas se ubican en el centro ecuatorial y los centriolos están bien ubicados a cada uno de los polos, ¿cierto? Si hablamos de anafase, estamos hablando de que cada mitad de cromosoma o cada cromátida comienza a migrar hacia los distintos polos de la célula. Y si hablamos de telofase, hablamos de que ya la información genética dividida se vuelve a agrupar, formando nuevamente la membrana nuclear,
y dividiendo el citoplasma, ¿cierto? ¿Estamos claros entonces con ese resumen? Profe. Sí, profe. Sí. Buenísimo, me parece excelente. Ya, voy a cortar esta grabación. La meiosis todavía no la tocamos.